Buenos días. Quiero pedirle el favor a los chicos de GAP que suban, nos están esperando los profesores. Mientras tanto, nosotros nos disponemos para escuchar la palabra del Señor. Nosotros teníamos una sorpresa para el día de hoy. Un grupo musical que nos iba a estar acompañando, se les ha presentado todo tipo de inconvenientes y no han llegado. Vamos a ver si al menos llegan para el segundo servicio o nos va a tocar en otra ocasión. Ellos vienen por tierra desde Venezuela y nos cuentan que ha sido toda una aventura poder llegar aquí a Bogotá. Pero aquí estamos listos para compartir la palabra del Señor. Ustedes no se pueden imaginar, es como si fuera la primera vez que voy a predicar después de 6, 7 meses. Tengo muchísimas mariposas en mi estómago, pero vamos a estar compartiendo, uniéndonos a esta serie, siendo generosos. Y vamos a ir a 2 Corintios capítulo 9, por favor. Y antes de entrar en el texto, me gustaría hacerles un par de preguntas para que las respondan ahí en la mente, en el corazón. ¿Piensa usted que Dios es o no es generoso? Empecemos por ahí, porque algunos están peleados con Dios. Tan peleados están que dicen: Dios, tú no eres justo. ¿Por qué me pasa esto a mí? Y te cuesta ver la generosidad de Dios. ¿De qué manera considera usted que el Señor debería ser generoso con usted? Uy, dándome una esposa o dándome un esposo. Uy, no, conmigo no se puede bajar del baloto. Si me hace rico, voy a entender que Él es generoso. ¿Sabe usted con qué propósito el Señor nos expresa su generosidad? ¿Para qué? Con el tema de hoy que ustedes tienen allí en sus bosquejos, el que siembra en abundancia segará. Quiero que comprendamos cuál es el propósito de la generosidad del Señor para nuestras vidas. ¿Cuál es el propósito de la generosidad de Dios para nuestras vidas? Y vamos a ir a 2 Corintios capítulo 9. Para los que llevan tiempo y conocen del Señor, este es uno de los textos más trillados en los últimos 10 años en la mayoría de las iglesias. Mal interpretados, más predicados y de los que más se han escrito. Versículo 6. Recuerden esto: el que siembra escasamente, escasamente cosecha o cosechará. El que siembra en abundancia, ¿qué pasa? Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana, ni por obligación. En otras versiones dice, no con tristeza. Porque ¿Dios qué hace? ¿Lo podemos decir todos al unísono? ¿Por qué? Y Dios puede hacer, escuche esto, iglesia, que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario
y toda obra abunde en ustedes, como está escrito. Repartió sus bienes entre los pobres, su justicia permanece para siempre. El que le suple semilla al que siembra, también le suplirá pan para que coma. Aumentará sus cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido, para que en toda ocasión, ¿qué? Y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en ¿qué cosa? Muy bien. Otra pregunta. Mire el versículo 6. ¿Qué piensa usted? ¿Qué interpreta usted? ¿Qué ha escuchado usted a la luz de este versículo? El que siembra escasamente, escasamente cosecha. Y el que siembra en abundancia cosecha. Medítelo, piénsalo, escríbalo. Me gustaría que lo escribiera. Porque en la medida que van escuchando la palabra, quiero ver o quiero que tú veas si cambia lo que usted ha pensado de este versículo una vez que escuche la prédica. Pablo dijo, cambie su manera de pensar y cambiará su manera de vivir. Siempre nos acercamos a estos textos con una manera de pensar, pero una vez que nos exponemos al estudio de la palabra y vemos profundamente, empieza el Señor a cambiar nuestra manera de pensar. Les voy a dar un ejemplo. Tal vez ustedes han escuchado. Si usted siembra el 10% de su deuda, el Señor le devolverá 100 veces más lo que usted ha sembrado. ¿Lo ha escuchado? Si eso es lo que usted cree, anótelo ahí. Cuando finalicemos el servicio, usted se va a ir a evaluar y va a preguntarse, oiga, ¿me han enseñado bien o me han enseñado mal? Vamos a empezar con unas verdades que hay aquí en este texto. Cada vez que leemos el versículo 6 y 7 nos incomodamos. Uy, ya vienen a pedir plata. De con alegría, yo sabía. Uy, ya van a pedir. Pero el versículo 8 en adelante no nos incomoda, porque es lo que queremos oír. Nos agradan esos versículos. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Escuchen eso. Dios puede hacer que toda gracia abunde en nosotros, de manera que tengamos todo lo necesario en toda circunstancia y toda buena obra abunde en nosotros. Todo, toda, todo, toda, todo, toda. Lo repite 5 veces. ¿Sabe por qué Pablo repite todo, toda, todo, toda, todo, toda? Plenitud, abundancia. Los términos todo y toda simplemente expresan la abundante gracia que la iglesia de Jesucristo recibe de Dios nuestro Padre. Es así como Pablo empieza siempre, casi siempre sus cartas. Por ejemplo, en la primera carta a los Corintios les dice: que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les conceda gracia y paz en abundancia. Así empieza su carta y casi así las termina. Todo, toda. Su gracia es abundante para cada uno de nosotros y se expresa dándonos todo lo necesario, tanto material como espiritual. Eso es toda su gracia. En toda circunstancia
de nuestra vida. En toda circunstancia de nuestra vida. En otras palabras, cuando usted lee, el que siembra escasamente, escasamente cosecha. En primer lugar, Pablo se lo aplica a Dios. ¿Y sabe qué está diciendo de Dios? Dios no siembra en nosotros escasamente, sino abundantemente. Toda nos da en abundancia. Dios no siembra en nosotros escasamente, sino abundantemente. En toda circunstancia nos da de toda su gracia para que tengamos todo lo necesario y mucho más allá, para que podamos dar a toda buena obra. En principio, los versículos Pablo se los aplica a Dios mismo. A Dios mismo. Dios es sumamente generoso, abundantemente generoso. Dios no es mezquino con nosotros. Para nada. En consecuencia, si seguimos leyendo el versículo 8, muy bien entre líneas, observen cómo empieza el versículo y observen cómo termina el versículo. Miren eso lo que está haciendo Pablo. Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes. Así empieza. Pero miren cómo termina. Para que toda buena obra abunde en ustedes. ¿Están viendo lo que está haciendo Pablo? ¿Sabe qué está diciendo? A un Dios que se expresa con tanta generosidad le corresponde un pueblo generoso. Mire cómo empieza. Toda gracia abunde para ustedes. Dios puede hacer eso. ¿Para qué? Mire cómo termina. Para que toda buena obra abunde en ustedes. Si Dios es generoso, Él está esperando que nosotros seamos generosos. Recibimos de gracia, dicen, demos de gracia. ¿Y sabe qué hace Pablo? Cita el Antiguo Testamento para ratificar esa verdad. Cita el Salmo 112. Y les voy a invitar a que vayan al Salmo 112. Pablo lo que está haciendo es ya de una vez ir a la práctica. ¿De qué manera podemos ser generosos? Como está escrito, repartió sus bienes entre los pobres, su justicia permanece para siempre. Ya está dando una pista. ¿Con quién debemos ser generosos? Pero ¿sabe qué me llama de la atención de el Salmo 112? Donde cita Pablo este texto. Salmo 112, versículo 9. Reparte sus bienes entre los pobres, su justicia permanece para siempre. ¿De quién está hablando aquí? ¿Quién es este que reparte sus bienes entre los pobres y su justicia permanece para siempre? ¿Quién es este? Salmo 112. ¿Cómo empieza? Versículo 1. Aleluya, alabado sea el Señor. Dichoso el hombre que teme al Señor. Ese hombre que teme al Señor es el que reparte sus bienes entre los pobres. El hombre que teme al Señor, el que haya gran deleite en sus mandamientos, es una persona que conoce que el primer mandamiento, estoy en el Antiguo Testamento, pero lo entendió muy bien, es amarás al Señor, y el segundo es similar, amarás a tu prójimo. En otras palabras, reparte sus bienes entre los pobres, es generoso. Porque ama a Dios y ama al prójimo.
Sus hijos dominarán el país. La descendencia de los justos será bendecida. En su casa habrá abundante riqueza y para siempre permanecerá su justicia. Y aquí encontré una sorpresa. Quien organizó los salmos lo hizo con una intención. Observen el Salmo 111 que viene antes. 3, versículo 3. Gloriosas y majestuosas son sus obras, su justicia permanece para siempre. Se repite lo mismo. ¿De quién está hablando ahora aquí? Salmo 111. Miren el versículo 1. Aleluya, alabado sea el Señor. Empieza igual que el 112. Alabaré al Señor con todo el corazón. Ya aquí no está hablando del hombre que teme a Dios. Aquí habla de Dios. En la asamblea, en compañía de los rectos. Grandes son las obras del Señor, entendidas por todos los que en ellas se deleitan. Gloriosas y majestuosas son sus obras, su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas. El Señor es clemente y compasivo. Da de comer a quienes le temen. Siempre recuerda su pacto. Ha mostrado a su pueblo el poder de sus obras al darles la heredad de otras naciones, al ser generoso con su pueblo. Mire lo que está haciendo el salmista. Para que el hombre que teme al Señor sea generoso, necesita un modelo. Y el modelo está en el Salmo 111. Él es mi modelo, Él es mi referente. Si Dios es generoso y sus obras son maravillosamente generosas, porque está hablando de sus obras, de cómo saca a su pueblo, que era esclavo y pobre, y mire dónde lo puso. Lo que está esperando es que los que temen al Señor sean conforme al carácter de Dios. Esa es la intención de citar el Salmo 112, que hay un referente y se llama Dios, porque sus obras son maravillosas, llenas de generosidad. Él reparte, por eso espera que su pueblo reparta de. La voluntad de Dios es que seamos como Él. ¿Y de qué manera? Según este pasaje, siendo generosos con los demás. Cuando somos generosos, hacemos visible la generosidad de Dios. En un mundo donde cada rato se cuestiona la justicia de Dios, la generosidad de Dios, su pueblo está llamado a hacer visible la generosidad o la justicia de Dios. Con nuestra generosidad le estamos diciendo a la gente del mundo que Dios sí está interesado en resolver el problema de desigualdad, que sí está interesado en los necesitados, que Él sí ve al pobre, a todo aquel que está en vulnerabilidad, que a Él sí le interesa a la gente, que Él sí se preocupa por nuestros problemas de carácter social, que crea estratos sociales. Cuando una persona es generosa, y lo voy a poner con una ilustración. Cuando nació nuestra hija Joy, aquí estaba una persona. Hace mucho tiempo salió de aquí a la confraternidad para otro lugar. Pero aquí estaba esta persona, se acercó, nos saludó, vio a nuestra hija y dijo: Dios me ha puesto en mi corazón. Escuchen las palabras. Dios me ha puesto en mi corazón que no solamente mis hijos tienen derecho de ir a una universidad,
mi compromiso que el Señor ha puesto en mi corazón: cuando su niña entre a la universidad, yo me haré cargo de la universidad de su hija. Mire lo que Él está diciendo. Con la generosidad que Dios me permite darte, vamos a quitar la desigualdad. No solamente mis hijos van a ir a la universidad, sino tus hijos tienen que ir a la universidad. Vean lo que hacemos con la generosidad. Pero la generosidad de Dios es tan abundante que cuando mi hija terminó, el hombre desapareció del mapa. Nosotros no lo volvimos a ver. Él tenía muy bien claro cuando yo hoy terminaba la universidad. Y aquí se apareció y dijo: ¿a qué vengo? Listo para hacerme cargo de la universidad de su hija. Desde luego él consiguió un seguro que cubría una universidad nacional aquí en Colombia. Y pensó: ay, la embarré, yo quería que su hija hubiese ido a una universidad internacional. Pero voy a hacer un compromiso. Váyase a estudiar inglés al exterior y yo me hago cargo. ¿Más? ¿Más? Yo me hago cargo. Que estudie inglés. Estudio inglés. Le fue tan bien que encontró en esa universidad su carrera y dijo: ay, a mí me gustaría quedarme aquí. Pero con lo que este hombre nos daba no alcanzaba a cubrir los gastos de la universidad. Y la universidad resolvió darle una beca. Más abundantemente. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. La generosidad transforma la sociedad. Acaba con la desigualdad. Si ustedes leen, ese es uno de los temas de Pablo en la segunda carta a los Corintios. Yo no les pido para que ustedes se empobrezcan, les pido para que haya igualdad. Así dice Pablo. Pero tengo una pregunta. ¿Cómo podemos llegar a ser generosos cuando en lo más profundo de nuestro ser descubrimos que somos una partida de egoístas y mezquinos? Esa es nuestra naturaleza. ¿Cómo llegar a ser generosos? El Salmo 112 ya nos da una pista. ¿Qué pista nos da el Salmo 112? Ya lo leímos aquí: para ser generosos. ¿Qué hacía ese hombre? ¿Por qué era generoso? ¿Perdón? Temeroso de Dios. Ahí hay una pista. Pero nos ubicamos de pronto en el Antiguo Testamento. Miremos el Nuevo Testamento y vayamos a Pablo y miremos Corintios. Primera de Corintios, capítulo 5. Capítulo 1, versículo 5, en su saludo. Siempre doy gracias a Dios por ustedes, pues Él en Cristo Jesús les ha dado su gracia. Unidos a Cristo, ustedes se han llenado de toda riqueza. Unidos a Cristo. Y ahí Pablo nos da una clave. El que está unido a Cristo es nueva criatura. Lo viejo ha pasado, he aquí todo es hecho nuevo. Nuestra naturaleza egoísta y mezquina es transformada unidos a Cristo, de tal manera que toda esa riqueza con la que somos llenos, podemos compartirla a los demás con toda liberalidad. Nuestra unión a Cristo nos transforma y debe transformar nuestra actitud egoísta y mezquina y envidiosa por una de generosidad.
De tal manera que toda esa riqueza que habla Pablo aquí, toda esa riqueza la compartamos con generosidad. Entonces tenemos a un Dios que no es mezquino, que siembra en nosotros abundantemente. En consecuencia, el pueblo de Dios tiene que ser como Él, sembrar abundantemente, dar generosamente. Ya vimos que lo podemos hacer porque en unión a Cristo podemos ser transformados. Él lo puede hacer, puede cambiar. Pero hay otras verdades aquí en cuanto a la generosidad de Dios. Versículo 10. Mire lo que dice el versículo 10. El que le suple semilla al que siembra, también le suplirá pan para que coma. Aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Increíble. 3 cositas. Dios, en primer lugar, es el dueño de la semilla, pero no se queda con ella. Algo que sí hacemos nosotros. Esto es mío, a nadie se lo doy y nadie me lo quita. No, Dios es el dueño de la semilla, pero no se queda con ella. Todo lo contrario, suple de la semilla al que siembra. Y luego dice, es Dios quien se encarga en hacer que esa semilla dé su fruto. De esta manera le suple al que siembra del pan de cada día. Él se encarga de suplir sus necesidades. Es Él. Noten bien el énfasis de Pablo. Es Dios en primer lugar que suple la semilla, pero es Dios el que se encarga en que esa semilla dé su fruto. Es Él. Y luego dice, y es Dios quien hace aumentar los cultivos. Es Él quien hace que sobreabunde la cosecha. Es Él. Cuando un agricultor siembra, él lo único que tiene que hacer es sembrar y esperar. Esperar. Si no cae la lluvia, si cae demasiado la temperatura, él tiene que esperar. Y ustedes pueden ir a los evangelios y ver esa relación de Dios con la paciencia que tiene que tener el agricultor, en que Dios le va a proveer, en que Dios va a permitir que esa semilla dé su fruto abundantemente. Es Él. Y esto me hace pensar en un principio. No tenemos nada de qué jactarnos, porque todo lo que tenemos proviene de su mano. Todo proviene de su mano. Ay de aquellas personas que empiezan a decir, esto es mío, esto es mío, esto es mío, esto es mío. Dios tiene una manera muy particular de orar con ellos. Con el permiso de mi esposa, porque ella sabe que en otros espacios lo compartimos y es público. Cuando nos casamos, iban nuestros amigos al apartamento a vernos y dice, oiga, pero si ustedes ya tienen todo. Y mi esposa decía, sí, esa nevera es mía, yo la traía. Esa alcoba es mía, yo la traía. Y el comedor tan bonito, ese también era mío, es mío. Entonces yo empecé a sentirme en casa extraña. Todo es de ella, nada era mío. Y créame los problemas que eso generó en nuestro matrimonio. Es mi carro, es mi casa, es mi control, es mi televisor. Todo es mío. Escuchen lo que acabamos de leer. No tenemos de qué jactarnos. Todo lo que tenemos proviene de Dios. ¿Sabe qué hizo Dios?
La confraternidad nos invitó a venir a trabajar. Contratamos un carro, lo metimos todas las cosas y asaltaron el bendito carro. Pues se robaron todas sus cosas, ninguna era mía. Todo lo que tenemos proviene de la mano de Dios. Todo. Entonces no tenemos de qué jactarnos. Aún el conocimiento, la sabiduría, dice Pablo, si fue dada por Dios, ¿de qué te jactas? ¿De qué te jactas? Todo proviene de Dios. Y vaya sorpresa el versículo 11. Mire lo que dice el versículo 11. Ustedes serán enriquecidos en toda ocasión. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido, para que en toda ocasión puedan ser generosos. Escuchen eso. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido, para que en toda ocasión puedan ser generosos. Vuelvo a repetir, ¿qué significa ser enriquecidos en todo sentido? Les voy a dar solo las citas. 2 Corintios 6:10. No en la versión internacional, en otra versión dice, somos pobres, pero damos riquezas espirituales a otros. En ese sentido es enriquecido en todo sentido, riqueza espiritual. Pero 2 Corintios 8:1-2 habla de otra riqueza. Ahora, hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios ha dado a las iglesias de Macedonia. Mire, esta es una gracia de Dios, esto es un don de Dios. En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría, eso es una gracia de Dios, y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. ¿De qué está hablando? Plata, dinero, material. De eso está hablando. En ese orden de ideas es el texto, serán enriquecidos en todo sentido. Hay una riqueza espiritual y hay una riqueza material. Y la condición de pobre o rico no es la que determina si debo o no debo ser generoso. Aquí está. Esta gente era extremadamente pobre, pero abundantemente generosa. Generosa. ¿Para qué Dios nos enriquece en todo sentido? ¿Para que vivamos cómodos? ¿Para que tengamos lo suficiente? ¿Para para mantenernos o tenernos plenamente satisfechos? ¿Para hacer de nosotros seguidores felices? ¿Para que podamos decir, pare de sufrir? ¿Para motivarnos a vivir como a Él le agrada? ¿Para darnos estatus, fama, reconocimiento? ¿Para hacernos a nosotros compradores compulsivos? ¿Para acumular riqueza? O tal vez soy de los que cree, si siembro, Dios me devuelve. ¿Para qué? Miren por favor versículo 8, la última parte. Para que puedan ayudar a toda buena causa. Y ahorita les digo qué es buena causa, a la luz de Pablo. Versículo 10, parte C. Para que produzcan una abundante cosecha de justicia. Y el versículo 11a, para que en toda ocasión puedan ser generosos. Para eso, es para eso, no para ensimismarnos, no para nuestra propia gloria, no para nuestro éxito. No es para eso que Dios nos llena con su generosidad.
3 veces se repite. Dios es generoso con nosotros para que seamos generosos. En primer lugar, lean, les voy a dejar el reto de que lean, para que sean generosos con aquellos que servimos al Señor. Para el sostenimiento de pastores, misioneros. Lean. En el capítulo, en el 1 de Corintios, Pablo no solo va a defender su apostolado, sino él va a decir: ¿acaso no tenemos derecho a un salario? Nosotros les damos riqueza espiritual, ¿no tenemos derecho a que ustedes nos devuelvan y suplan nuestras necesidades? ¿No tenemos derecho? Es más, Pablo dice: ¿acaso no tengo derecho, como los demás apóstoles, a una esposa? Están cuestionando todo su apostolado, pero también su derecho a comer de lo que él vive, de predicar el evangelio. En segundo lugar, Dios es generoso con nosotros para que seamos generosos con aquellos hermanos en la fe que están en necesidad. Y eso es lo que le apunta el capítulo 8 y 9. La iglesia de Jerusalén está pasando por una situación terrible. Parece que la economía de ese tiempo se fue al piso, el dólar se disparó, el petróleo se bajó e Israel quedó en la olla. Y los hermanos de Jerusalén estaban pasando por hambre, literalmente hambre. Entonces todas las iglesias empezaron a recoger una ofrenda generosa para suplir las necesidades de esos hermanos. Y en tercer lugar, Dios es generoso con nosotros para que seamos generosos con los más vulnerables, para aquellos que están en desigualdad. Repartió sus bienes entre los pobres. Toda buena obra, toda buena causa que ayude a la extensión del reino de Dios, pero que ayude a sacar a esta gente vulnerable de su situación y logre a un lugar de igualdad. Por eso me gustan proyectos como el Hogar Esperanza. Me fascina ese proyecto. Chicos vulnerables que con la generosidad de esta iglesia y de otras personas les estamos diciendo: oiga, ustedes también pueden ir a una universidad, ustedes también pueden construir un hogar, tener una esposa, ustedes también tienen los mismos derechos de nuestros hijos. Y aquí estamos para apoyarlos. Pero hay un propósito todavía más grande. Versículo 11 y versículo 12. Escuchen. A la mitad del 11. Y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en ¿qué? Resulte en ¿qué? En acción de gracias a Dios. En últimas, este es el objetivo último de la generosidad: que el Señor reciba el honor, la honra, el aplauso, el reconocimiento, y toda la gente puede decir: sí, hay un Dios justo. Sí lo hay. Sí hay un Dios que se preocupa por nuestras necesidades. En últimas, es la honra de Dios. Entonces, cuando yo siembro, no siembro para que Él me dé 10 veces más. Da por hecho que Él nos da abundantemente. Él nos da abundantemente. Yo no tengo que negociar con Dios. Él da abundantemente. Y nos da para que nosotros demos. Y nos da para que su nombre sea honrado. Y se repite otra vez en el 12. Esta ayuda que
que es un servicio sagrado, no solo suple las necesidades de los santos, sino también redunda en abundantes acciones de gracias a Dios. Por eso el salmista empieza en el 112, alabado sea el Señor por su infinita generosidad y porque me llena de toda su generosidad para que yo pueda dar. Y recuerde, lo que yo tengo viene de sus manos, pero lo que yo doy también viene de sus manos. Entonces no diga, uy, es que yo soy sumamente generoso. No, usted no está dando nada. Dios te usa como instrumento para que por medio de ustedes, nuestra tarea está en el versículo 6 y 7. Ahora sí. Lo único que nos corresponde hacer es sembrar generosamente. Esta es la invitación. Esparzamos generosamente toda la riqueza material y toda la riqueza espiritual que el Señor nos ha dado, para que produzca una abundante cosecha de justicia, cubriendo las necesidades tanto de los que trabajan para la causa del Señor como para los hermanos y gente del mundo que está en necesidad. Pero también sembremos en abundancia para que se produzca una abundante cosecha de acción de gracias para el Señor. Si usted no recuerda este sermón, por favor, si se le olvida, esto es lo que quiero que nunca olvide. Mire su bosquejo al final, nunca olvide esto. Siembre con alegría y producirá una abundante cosecha de gratitud para el Señor. Siembre con abundancia y producirá una abundante cosecha de gratitud para el Señor. Que Él sea honrado y glorificado. Amén. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias, en primer lugar, por lo que tenemos. Porque todo lo que tenemos proviene de tu mano. Hoy entendí que nada es mío, todo es tuyo. Todo ha venido de tu mano generosa. Gracias. Gracias. Gracias, Señor. Gracias por suplirnos todo lo que necesitamos y en toda circunstancia. Gracias. Gracias, Padre, por ser generoso. Gracias. Tu generosidad, Señor, hoy entiendo, está empezando a producir una cosecha de abundante gracia y gratitud a ti. Y hoy queremos reconocer, Señor, tu generosidad y decirte gracias, mil y mil gracias. Y gracias por hacernos instrumentos de tu generosidad. Porque aún lo que damos proviene de tu mano, no de nuestra mano, de tu mano. Gracias, Señor, porque a través de la generosidad podemos dar a conocer a un mundo que no te conoce que tú eres un Dios justo, preocupado por las necesidades de todos. Gracias, Padre.
Ayúdanos, Señor, a dar a conocer esa justicia a todos los hombres. Ayúdanos con lo mucho o lo poco que tengamos. Ayúdanos a ser generosos. Ayúdanos a cambiar y a transformar esta sociedad desigual. Ayúdanos. Señor, hace 8 días Randy nos invitaba a dar honor a otros, a impartir justicia a otros, a dar poder. ¿Por qué no a través de la generosidad impartir poder a aquel Señor que está en vulnerabilidad? Ayudarle a soñar que sí puede lograrlo, que sí puede llegar más arriba. Ayúdanos, Padre. Imparte, Señor, para esta iglesia abundante gracia y paz. Que podamos ver, Señor, durante esta semana toda tu gracia en nuestras vidas, para que tu nombre sea honrado en Cristo Jesús. Amén.